Marshall's buyers are hustling hard to get amazing new gifts into stores, right up to the last minute. Like a designer perfume for that friend who never RSVP'd, wish list topping toys for her kids who came too, Belgian chocolates for the neighbor, a cozy scarf for your boss, and a wool jacket for your husband that you definitely did not almost forget. Marshalls, we get the deals, you get the good stuff, even at the last minute. Phew. Find a Marshalls near you. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Pues hoy en Palma de Mallorca, como todo el mundo sabe, ha ocurrido algo histórico, y es que la infanta Cristina de Borbón y Grecia, la hermana del rey, la hija del rey emérito, se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial acusada de 2 delitos fiscales. El Territorio Negro de hoy con Luis Rendueles y Manu Marlasca. Muy buenas tardes y feliz año a las dos. Hola. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Va a contarnos cómo y por qué se ha llegado hasta aquí, porque a veces olvidamos un poco el relato de la actualidad, ¿no? Lo que ha ocurrido en todo este proceso legal y también lo que ha ocurrido entre bastidores. Recordemos que hay 18 personas acusadas de corrupción, en este caso Nos, infanta incluida, y podemos empezar explicando qué es este caso, el caso Nos, qué se va a juzgar durante los próximos meses, porque esto va para largo. Sí, en verano de 2008 el juez José Castro y su entonces amigo, el fiscal anticorrupción Pedro Rac, de Palma de Mallorca, están investigando con la policía lo que llaman entonces Operación Espada, ahora se conoce casi como caso Palma Arena. El gobierno balear, que había presidido Jaume Matas, que había sido también ministro con el PP en el gobierno central, había levantado un velódromo en Palma, un pabellón que se había inaugurado en el año 2007 y había costado el doble de lo presupuestado, unos 100 millones de euros. La policía lo que encuentra es una carpeta que está casi vacía, pero hay un expediente del gobierno balear en el que se justifica el pago de 1 millón de euros de dinero público a una entidad sin ánimo de lucro, así figuraba, llamada Instituto Nos, que estaba presidida por Iñaki Urdangarín, que era exdeportista profesional, y desde el año 97 marido de la infanta Cristina. Y bien, de esa carpeta, de ese contrato, es de donde va a tirar el fiscal y el juez para empezar la investigación. Eso es, el gobierno del señor Matas dio para tanta corrupción, decimos, que el caso del Instituto Nos es secundario, es la pieza separada número 25 de todas las investigaciones por corrupción. El caso Palma Arena, el del velódromo, por ejemplo, no se ha juzgado todavía. Matas ha cumplido ya una condena de 9 meses por tráfico de influencias. En un caso que fue condenado a 2 años y 3 meses, el periodista Antonio Alemani, columnista entusiasta del señor Matas en el diario El Mundo y que a la vez escribía sus discursos políticos. Eso es, cumple condena también de 16 años por corrupción, un consejero del gobierno balear y presidente del PP de Ibiza, José Juan Cardona, y en prisión por 2 casos de corrupción, con 11 años y medio de condena, está María Antonia Munar, la princesa de Mallorca, la líder neomallorquina. En Baleares, por tanto, es como Sicilia, ¿eh? Es el sitio, decidme si me equivoco, porque igual llevo mal la cuenta, en el que hay más políticos condenados y acusados de corrupción. Más políticos encarcelados, sí, es el lugar de España donde un fiscal y un juez han actuado con más decisión a la hora de destapar, de abrir en canal la corrupción de un gobierno, ¿no? En este caso los del señor Matas. El juez Castro y el fiscal Arrac han arriesgado mucho en esta historia, han hecho un trabajo no solo contra políticos, también contra mafiosos rusos, por ejemplo, que les han traído amenazas, pintadas en sus casas, presiones de todo tipo. Han acabado así enfrentados entre ellos, solo por una historia, la de la infanta. Es curioso que trabajando conjuntamente hayan acabado enfrentados. Vamos a ese caso, al del Instituto Nos. El juez tiene en 2008 ya un contrato de 1 millón de euros a ese instituto que preside Urdangarín. A partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, pues el juez empieza a investigar ese contrato, por qué se dio ese dinero público, qué se hizo con ese dinero, y descubre que el gobierno de Matas y también el gobierno de Valencia, de Camps, han concedido al Instituto Nos, que en griego significa inteligencia o sagacidad, contratos de casi 6 millones de euros a ese instituto de Urdangarín y de su socio, Diego Torres, que era profesor de ESADE, la Escuela de Negocios Privada de Barcelona, donde estudió el que entonces era el duque de Palma. Esos pagos millonarios fueron porque la sociedad de Urdangarín y Diego Torres organizaba supuestamente congresos deportivos, tanto en Valencia como en Baleares, ¿no? Básicamente es eso. Eso es, se llamaron Valencia Summit, que fue en 2004, 2005 y 2006, y el IES Baleares Forum, que era en Palma de Mallorca y tuvo lugar en 2005 y 2006. El juez y el fiscal descubrieron muy pronto que esos contratos se concedieron a dedo, sin concurso público, y que los organizadores cobraron de más, bastante dinero de más. En noviembre del año 2011, lo que hace el juez es ordenar un registro en la sede del Instituto Nos, y de allí se lleva facturas que supuestamente iban a justificar esos gastos millonarios.
funcionarios. Sospecha que los pagos están muy inflados, que Urdangarín y sus socios se han quedado con mucho dinero público, en total 2,5 millones de euros, según el auto de procesamiento, y que los dirigentes políticos fueron cómplices de todos esos pagos. Por ejemplo, en las facturas que aportan para justificar gastos, hay una factura a nombre de Anne Germain, como invitada a uno de esos congresos. La policía se volvió loca buscando a esa Anne Germain, pero no le decían quién es, y escribe en su informe que la única persona que coincide con ese nombre y ese apellido es una vidente de Telecinco que por entonces era bastante famosa. Uy, madre mía. Ella lógicamente dijo que no tenía nada que ver con ningún congreso. Qué chapuza. Y en ese entramado para llevarse dinero público aparece otra empresa, una empresa supuestamente inmobiliaria llamada Aizón, que también le suena a los oyentes seguro. También es un nombre griego que significa siempre o para siempre. Sí, esta es la clave del asunto de la infanta. Aizón es una empresa de la que la infanta Cristina y su marido son dueños al 50% y que fue, según el juez, una tapadera para llevar allí parte del dinero conseguido con el Instituto NOS. Los datos que la agencia tributaria envió al juez Castro revelaron que Cristina de Borbón se llevó luego de Aizón a sus cuentas personales al menos 150.000 euros de esa empresa sin actividad ninguna, que servía solo para recoger dinero del NOS. Por ejemplo, el que fuera duque de Palma y su mujer desgrabaron Hacienda como si el palacete de Pedralbes donde vivían fuera su oficina y se la alquilaban a sí mismos. El juez descubre también que la hermana del rey hizo sus declaraciones de la renta a través de Aizón y cree que la infanta colaboró en 2 delitos cometidos a través de su empresa, 2 delitos fiscales. Habría dejado de pagar 182.000 y 155.000 euros a Hacienda en los ejercicios 2007 y 2008. Por eso está en el banquillo precisamente y por eso Manos Limpias, la acusación, le pide 8 años de cárcel. Pero recordemos que el fiscal Orrac y la Abogacía del Estado no creen que la infanta Cristina sea culpable de esos 2 delitos. Eso es, el fiscal. Ahí está un poco el nudo de la cuestión. El fiscal cree que la infanta fue solo, y dice textualmente, un elemento decorativo en esa empresa Aizón y que no fue cooperadora de los delitos fiscales que sí habría cometido Urdangarín, su marido. La llama partícipe a título lucrativo, es decir, la infanta se benefició del dinero que su marido y ella estaban defraudando a Hacienda, pero no era consciente de que el dinero procedía de un origen ilegal, delictivo. Por decirlo pronto, la infanta Cristina sería, en este caso, en la idea del fiscal, como Ana Mato, aquella ministra de Sanidad en la trama Gürtel por la que está acusado su exmarido. Ya, o sea que no se enteraron de nada. Exacto, si aceptamos ese argumento, la infanta ya ha pagado la posible multa de responsabilidad civil de casi 600.000 euros que le impuso el juez y quedaría libre. Ya lo ha pagado, eso decimos. Sí. O sea que el fiscal y el juez que investigaron el caso creen que Iñaki Urdangarín cometió varios delitos, de hecho se está jugando nada menos que 19 años y medio de prisión, y que en cambio su mujer no conocía de dónde venía ese dinero que entraba en la sociedad del matrimonio. Es eso, un poco en resumen. Sí, pero aquí tiene un problema porque el juez descubre que la infanta, por ejemplo, tenía una tarjeta Visa Oro con cargo a la empresa y que tenía un límite mensual de 6.000 euros. Además, Hacienda descubrió que la infanta había pasado a sus cuentas personales 150.000 euros procedentes de Aizón, de la empresa que no tenía una actividad conocida. Y también descubrió una serie de gastos dudosos que la infanta y su marido pasaban como gastos de empresa. Por ejemplo, un viaje familiar a Roma en el año 2008, también los billetes de avión de un viaje familiar a Río de Janeiro, el vuelo en un avión privado a Aspen, a Colorado, para esquiar, y de Aizón cobró incluso el piloto suplente de esa avioneta que les llevó hasta Colorado. Los duques de Palma pasaron además como gastos de empresa y se ahorraron impuestos de esta manera un safari para 6 personas en Sudáfrica. Se pasaron también gastos como gastos de empresa para ahorrar impuestos, una vajilla adquirida en la muy noble y artística cerámica de Alcora, 123 botellas de un buen vino de Rioja, libros de Harry Potter, clases de baile de estilo salsa. El asesor fiscal del matrimonio, Marcos Tejero, advirtió por mail a la secretaria Urdangarín de que se estaban cargando como gastos de empresa para ahorrarse impuestos todo tipo de cosas, incluida, por ejemplo, una compra que la infanta Cristina hizo de ropa de bebé. Y escribe textualmente: esto no se puede meter, te he hecho el cheque y lo has cobrado, por lo que esto lo meteré, pero esperemos que no tengamos ninguna inspección, de Hacienda se refiere. Antes de meter los gastos, por favor, mira que no haya cosas raras y que las facturas vayan a nombre de Aizón. En fin, estaban avisados entonces, al menos el señor Urdangarín estaba más que avisado por su gestor. Sí, la secretaria avisa en septiembre del año 2009 al duque de Palma de que la infanta está gastando alegremente con la tarjeta de la empresa. Le dice textualmente en un mail: Iñaki, como sabes, la infanta me ha encargado unas compras que no puedo justificar con gastos de Aizón. Si te parece, le doy los tickets a Marcos para que me devuelva el dinero de la caja. Urdangarín no parece muy preocupado en su respuesta porque le dice: ok, se lo habrá gastado en algún regalo para mí, ¿no? Que es una sugerencia. Hay varios testimonios en la investigación que son muy contundentes. El matrimonio cargaba prácticamente todo a su empresa para pagar menos impuestos. Sí, y más. Hacienda detectó que los duques de Palma registraron como trabajadores falsos de esa empresa Aizón en la Seguridad Social a 15 personas, entre ellos 3 sobrinos del propio Urdangarín y el matrimonio rumano que trabajaba realmente como servicio doméstico en el palacete de Pedralbes donde vivían, ¿no? La declaración de esta pareja deja en un lugar muy discutible a los exduques de Palma. El matrimonio, Nonosel, ese es el apellido, declaró que la infanta Cristina había estado presente en la entrevista en la que les contrataron para servicio doméstico, que les habían ofrecido trabajar en negro, cobrar en negro, y que luego les
se inscribieron finalmente como trabajadores de Aizón. Otra empleada de servicio de la pareja, que se llama Elsa Sánchez, también declaró que cobraba con dinero negro. Y al final la dieron de alta en la empresa de Aizón como telefonista. El fiscal, por tanto, entiende que doña Cristina no cometió delitos esos 2 años de los que está acusado su marido. Pero atención, porque Interview hoy desvela que el señor Orrac, el fiscal, sí que vio delito en otra operación muy curiosa, en un préstamo que hizo el entonces rey Juan Carlos a su propia hija en 2004 para ayudarla a ella a comprar esa casa, esa mansión de Pedralbes en Barcelona. Sí, eso es. En 2013, cuando supo que la infanta había declarado a Hacienda que su padre le había prestado 1.200.000 euros, de hecho descubrió que el rey le había hecho a su hija 2 ingresos de 600.000 euros cada uno, en junio y en septiembre de ese año 2004. El fiscal investigó ese acuerdo y escribió un informe que publica hoy en Interview. El informe es bastante concluyente porque solo contempla una sola posibilidad y dice textualmente: la hipótesis es que el préstamo oculta una donación y que se ha simulado la devolución del mismo. Y se preguntarán los oyentes, ¿por qué tienen que simular el rey Juan Carlos y su hija que hay un préstamo entre ellos en lugar de una donación? También por razones fiscales, claro. Porque si es un préstamo, la infanta no paga impuestos por recibir ese dinero. La ley española, pero tiene que devolverlo. Claro, la ley española establece que si alguien recibe en cambio una donación, un regalo en dinero de una persona viva, sí que tiene que pagar un porcentaje importante en impuestos. Si es un préstamo, ese dinero, en este caso, la infanta debería haber pagado en torno a 400.000 euros a Hacienda. El fiscal Orrac escribe, en el informe que publicamos hoy en Interview: no he logrado determinar el tipo impositivo aplicable a esta donación, pero según me comentan los inspectores de la agencia tributaria en Cataluña, la cuota sería superior a 120.000 euros. 120.000 euros que no pagó la infanta en este caso, ¿no? Sí, que hubiera tenido que pagar de haber aceptado que era una donación y no un préstamo. O sea que sí cometió un delito fiscal en 2004. Eso dice el fiscal, porque tampoco se cree que la infanta devolviera el dinero del préstamo a su padre. Ella le dijo a Hacienda, declaró a Hacienda que había devuelto 150.000 euros. De hecho, el fiscal asegura en su informe que no han encontrado ni rastro de ese supuesto pago, de la devolución. Luego desarrolla las penas previstas por el Código Penal para ese delito fiscal: 5 años de prisión y una multa 6 veces el dinero defraudado. Pero la infanta también se ha librado de este delito. El fiscal aplica la ley y dice: el falso préstamo del rey se descubrió en el año 2013 y se había producido en 2004. Y es decir, que como han pasado los 5 años de prescripción, no habría delito. O sea que el único delito que entiende el fiscal que cometió doña Cristina, casualmente, es el delito prescrito. Bien, la acusación particular dice lo contrario. Y ahora la infanta depende de lo que ya los oyentes habrán oído un montón de veces, docenas de veces en las últimas horas, de la llamada doctrina Botín. Repasemos rápidamente qué significa la doctrina Botín. Básicamente, si el fiscal y el abogado del Estado, la acusación no acusa a una persona, la acusación no puede continuar. Esta doctrina se aplicó por primera vez para librar de un juicio bastante complicado a Emilio Botín, que fue acusado en la Audiencia Nacional por una acusación particular en lo que se llamaba cesiones de crédito, que eran unos productos financieros que pudieron haber generado, esa era la discusión, un perjuicio de cientos de millones a Hacienda, ¿no? El Tribunal Supremo archivó el caso y dictó entonces jurisprudencia. Entonces parece claro que la infanta puede no llegar a ser juzgada por este caso, ¿no? Si la tratan como a botín. Bueno, lo que pasa es que el propio Supremo matizó esa jurisprudencia en el año 2014 cuando pudo condenar al consejero de Interior del Gobierno vasco, a Juan María Atutxa, por desobediencia. Entonces lo que entendió fue que la doctrina Botín solo sirve si hay un dañado, si hay alguien dañado concreto que no ha denunciado, pero no sirve si el perjuicio es general. La decisión será si la infanta pudo dañar solo a Hacienda y el Estado, que no acusan, porque no acusan ni el abogado del Estado ni la Fiscalía, o, como mantiene manos limpias y ha mantenido esta mañana, daña al interés general de todos. Hasta aquí la parte legal, digamos, lo de los sumarios, pero supongo que en este proceso también ha habido negociaciones paralelas, ¿no? Presiones, movimientos orquestales, más o menos en la oscuridad. Sí, eso da para otro territorio, ¿eh? Los servicios de información, por ejemplo, del Estado advirtieron a la Casa Real de que el fiscal y el juez iban en serio contra Urdangarín antes de que fuera imputado, y el rey Juan Carlos trasladó el mensaje de que la ley era igual para todos. Políticamente el caso ha sido decisivo en el deterioro de la imagen del rey, en la abdicación final, y personalmente ha producido una ruptura familiar y la retirada por parte del nuevo rey, de Felipe VI, del título de duquesa de Palma de su hermana, que está apartada de la vida oficial. Además, ya en las guerras sucias a la infanta se le ha hecho llegar datos muy comprometidos de la vida privada de su marido. El CNI incluso tuvo bajo control a una modelo rusa que vivía en Barcelona y se veía muy frecuentemente con Urdangarín, por si fuera un agente del FSB, el antiguo KGB, sí. Y se le animó varias veces a ella que se divorciara, y eso habría
habría hecho de cortafuegos, pero la hermana del rey Felipe VI nunca quiso hacerlo, nunca quiso separarse. Bueno, eso la honra, creo yo, ¿eh? Sigue confiando y sigue sintiendo amor por el padre de sus hijos y por su marido. En fin, no lo sé. Eres una romántica, ¿eh? Otero. Que no es una romántica. Eres tú una romántica. Tú eres una romántica. Hombre, si te puede caer encima, si eso hubiera sido un cortafuegos, te libras de un marido supuestamente infiel y además se olvida de ti la justicia porque demuestras que no sabías nada. Oye, pues será romanticismo, pero no el mío, el de ella, por aguantar ahí al pie del cañón, ¿no? Lo iremos viendo, tenemos tantos meses por delante. Hasta junio. Sí, por eso digo, bien hallados hasta la semana que viene. Hasta luego, bienvenido. Hasta luego. Enseguida tenemos en el estudio